¿Alguna vez te has detenido en medio del ruido de tus pensamientos, en medio de tus esfuerzos por avanzar, crecer, lograr y superar obstáculos, para preguntarte con una sinceridad profunda, cuáles son las actitudes que realmente conmueven el corazón de Dios y desatan sobre nuestra vida ese favor invisible, pero real que se traduce en paz, dirección, propósito y plenitud interior? Porque a lo largo de toda la Escritura, no solamente encontramos mandamientos o principios aislados, sino que descubrimos un patrón constante. Dios observa el corazón, examina la intención, pesa la actitud con la que vivimos cada decisión cotidiana, y es precisamente allí, en esa dimensión invisible pero determinante, donde se activan o se bloquean las bendiciones que tanto anhelamos experimentar. Seamos completamente honestos, todos deseamos la bendición divina. Todos anhelamos esa paz que no depende de las circunstancias, esa alegría que no se quiebra con las dificultades, ese sentido de propósito que le da dirección a nuestros pasos. Sin embargo, muchas veces buscamos esas bendiciones como si fueran recompensas externas, como si se tratara de resultados automáticos, cuando en realidad el cielo responde primero a la disposición interior, a la postura espiritual, a la forma en que decidimos enfrentar la vida, tratar a los demás y responder ante la presión. Este mensaje no es una simple enumeración de virtudes morales, ni una lista superficial de cualidades admirables, sino una invitación profunda a comprender por qué determinadas actitudes generan una conexión tan poderosa entre el corazón humano y el corazón de Dios, y cómo al cultivarlas no solo nos acercamos a su voluntad, sino que somos transformados desde adentro hacia afuera, alineando nuestro carácter con el propósito eterno para el cual fuimos creados. La primera actitud que abre las compuertas del favor divino es la humildad, esa disposición interior que reconoce que todo logro, toda capacidad, toda oportunidad y toda fuerza provienen de una fuente superior, y que por más talento o experiencia que poseamos, seguimos necesitando la guía constante del Creador, porque la humildad no es debilidad ni autodesprecio, no es falsa modestia ni inseguridad disfrazada, sino la conciencia clara de nuestra dependencia espiritual, la decisión consciente de mantener los pies firmes en la tierra, mientras el corazón permanece rendido al cielo. Y es precisamente esa postura la que permite que la gracia fluya sin resistencia. Cuando el corazón se llena de soberbia, se levanta una barrera invisible que impide que la intervención divina opere con libertad, porque el orgullo susurra, yo puedo solo, mientras que la humildad declara, Señor, te necesito, y esa declaración abre espacio para que la sabiduría, la dirección y el favor de Dios se manifiesten en situaciones donde nuestras fuerzas resultan insuficientes. Además, la humildad transforma nuestras relaciones, porque dejamos de competir constantemente y comenzamos a servir con autenticidad, reflejando el carácter de Cristo, quien siendo Señor decidió colocarse en posición de siervo para enseñarnos que la verdadera grandeza nace del servicio desinteresado. La segunda actitud que atrae bendición abundante es la generosidad, esa disposición alegre de compartir no solamente recursos materiales, sino también tiempo, atención, talentos, palabras de ánimo y actos concretos de amor. La generosidad no se mide por la cantidad entregada, sino por la calidad del corazón que decide dar. Y cuando damos sin obligación ni cálculo frío, cuando entregamos desde la gratitud y no desde la presión, se activa un principio espiritual profundo. Lo que sembramos con alegría regresa multiplicado de maneras que muchas veces trascienden lo material y se convierten en gozo, relaciones fortalecidas y provisión inesperada. La generosidad nos libera del apego, nos recuerda que nada nos pertenece de forma absoluta y que somos administradores temporales de aquello que Dios ha colocado en nuestras manos. Y al comprender esto se rompe el miedo a perder, porque entendemos que la fuente no es nuestro esfuerzo aislado,
sino la fidelidad divina que sostiene el flujo constante de provisión. Cuando damos con un corazón dispuesto, estamos diciendo: confío en que tú sigues siendo mi proveedor. Y esa confianza abre espacio para nuevas oportunidades y nuevas expresiones de gracia. La tercera actitud que Dios honra es la paciencia, una virtud que en una cultura de inmediatez parece contracultural, pero que espiritualmente representa una profunda declaración de confianza en los tiempos perfectos del Señor. La paciencia no es pasividad ni resignación, sino perseverancia activa mientras esperamos el cumplimiento de lo prometido. Es seguir sembrando aun cuando la cosecha no sea visible. Es mantener la integridad cuando los resultados tardan en llegar. Y es precisamente en ese proceso donde el carácter es refinado y la fe es fortalecida. Cuando aprendemos a esperar sin desesperar, a confiar sin manipular los tiempos, a obedecer sin exigir explicaciones inmediatas, descubrimos que muchas de las decisiones apresuradas que podrían habernos desviado son evitadas por la serenidad que produce confiar en un plan mayor. La paciencia protege el corazón de la ansiedad, nos libra del impulso reactivo y nos permite caminar con una estabilidad interior que refleja madurez espiritual. La cuarta actitud que transforma completamente nuestra experiencia diaria es la gratitud. Esa capacidad de reconocer activamente las bendiciones presentes, incluso en medio de desafíos, esa decisión consciente de enfocar la mirada en lo que ya hemos recibido en lugar de obsesionarnos con lo que aún no ha llegado. La gratitud no ignora el dolor, pero lo coloca en perspectiva, recordándonos que aún en los días difíciles existen evidencias de la fidelidad divina que sostienen nuestra esperanza. Un corazón agradecido crea espacio para mayor favor, porque la gratitud rompe la queja constante, desarma el orgullo y nos mantiene conscientes de que cada logro y cada provisión son expresiones de una gracia inmerecida. Además, la gratitud fortalece nuestras relaciones humanas, porque quien sabe agradecer también sabe valorar, y quien valora construye ambientes de paz y respeto que se convierten en canales de bendición mutua. La quinta actitud que abre puertas espirituales es la obediencia, entendida no como cumplimiento frío de normas, sino como respuesta amorosa a la sabiduría divina, como la decisión de confiar en que los caminos de Dios superan nuestra comprensión limitada. Obedecer implica rendir el control, aceptar que no siempre veremos el panorama completo, pero elegir avanzar basados en la convicción de que la dirección divina conduce a un destino seguro. La obediencia protege, porque muchas veces aquello que no entendemos hoy se revela mañana como una salvaguarda contra consecuencias innecesarias. Obedecer es permanecer dentro del diseño original, y en ese diseño existe cobertura, dirección y propósito, aun cuando externamente puedan surgir desafíos. La sexta actitud profundamente liberadora es el perdón, esa decisión valiente de soltar el resentimiento y liberar el corazón del peso tóxico de la amargura. Perdonar no significa justificar el daño ni negar la herida, sino decidir que el dolor no gobernará nuestro futuro, que el pasado no determinará nuestra identidad y que la gracia que hemos recibido también puede extenderse hacia otros. El perdón sana porque rompe cadenas invisibles que nos atan emocionalmente a la ofensa, restaura la claridad espiritual y crea espacio para que la paz vuelva a ocupar el centro de nuestra vida interior. Cuando elegimos perdonar, nos parecemos más a Cristo y permitimos que el amor tenga la última palabra sobre la herida. Finalmente, la séptima actitud que atrae el favor de Dios es la fe. Esa convicción firme en lo que aún no vemos, esa confianza activa que sostiene el alma en medio de la incertidumbre, esa decisión diaria de creer que las promesas divinas son más sólidas que las circunstancias cambiantes. La fe no es una emoción pasajera, sino una postura constante del corazón que declara: confío incluso cuando la lógica externa sugiere lo contrario. La fe activa el poder de Dios en nuestra vida,
porque establece una conexión directa entre nuestra confianza y su intervención. Nos otorga esperanza cuando los recursos parecen insuficientes. Nos da paz cuando el panorama es incierto y nos impulsa a seguir avanzando cuando las fuerzas humanas se debilitan. Caminar por fe es aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas mientras caminamos de la mano de aquel que sí las posee. Y cuando estas 7 actitudes, humildad, generosidad, paciencia, gratitud, obediencia, perdón y fe, comienzan a integrarse en nuestra vida diaria, no como conceptos aislados, sino como una cultura interior permanente, algo extraordinario ocurre. La relación con Dios se profundiza, el carácter se fortalece, las relaciones se sanan, la paz se establece y las bendiciones dejan de ser una expectativa lejana para convertirse en una experiencia tangible que fluye desde adentro hacia afuera. Si te has sentido estancado, confundido o espiritualmente distante, tal vez la respuesta no esté en hacer más, sino en ajustar la actitud del corazón. Porque cuando el interior se alinea, el exterior inevitablemente comienza a transformarse y el favor de Dios, que siempre estuvo cercano, encuentra finalmente un corazón dispuesto donde reposar y multiplicarse con abundancia. Y cuando comenzamos a comprender que estas actitudes no son simples recomendaciones éticas ni fórmulas mecánicas para obtener resultados visibles, sino configuraciones internas que reestructuran completamente nuestra conciencia espiritual. Entonces entendemos que el verdadero milagro no ocurre primero en las circunstancias externas, sino en la arquitectura invisible del corazón, porque es allí donde Dios establece su trono. Es allí donde se define la calidad de nuestra comunión con Él, y es allí donde se decide si viviremos reaccionando a los eventos o respondiendo desde una convicción inquebrantable. Profundicemos aún más, porque la humildad, cuando madura espiritualmente, se convierte en una sensibilidad constante hacia la voz divina, una disposición interior que no necesita aplausos ni reconocimiento para mantenerse firme. Una serenidad que no se altera por comparaciones ni por la presión social de demostrar superioridad. La humildad auténtica permite que el alma permanezca enseñable, abierta a correcciones, dispuesta a reconocer errores sin que eso fracture la identidad. Porque quien entiende que su valor proviene de Dios, no necesita inflar su ego para sentirse significativo, y esa estabilidad interior genera una atmósfera donde la gracia puede reposar sin obstáculos. La generosidad, cuando trasciende el acto puntual de dar, se transforma en una mentalidad de abundancia espiritual que contradice radicalmente la lógica del miedo y la escasez. Es la convicción profunda de que el reino de Dios opera bajo principios distintos a los del mundo competitivo, donde acumular no garantiza seguridad y donde retener por temor puede cerrar el flujo de provisión. La generosidad madura crea una circulación constante de bendición, como un río que no se estanca porque fluye, y en ese flujo se manifiesta una alegría inexplicable que no depende del saldo bancario ni de la aprobación humana, sino de la satisfacción de haber sido instrumento de alivio, esperanza y restauración para otros. La paciencia, cuando es refinada por la experiencia, se convierte en resistencia espiritual, en la capacidad de sostener la esperanza cuando los procesos se alargan más de lo esperado, en la determinación de no abandonar el propósito, aunque el terreno parezca árido. Es una fortaleza silenciosa que no necesita dramatizar el sufrimiento, porque ha aprendido que los tiempos de espera no son espacios vacíos, sino talleres divinos, donde el carácter es esculpido con precisión, donde la fe se vuelve más profunda y donde las motivaciones son purificadas hasta quedar alineadas con la voluntad perfecta de Dios. La gratitud, cuando se vuelve disciplina cotidiana, reorganiza completamente nuestra percepción de la realidad,
porque nos entrena para identificar evidencias de fidelidad, incluso en escenarios complejos, nos ayuda a reinterpretar las dificultades como oportunidades de crecimiento y nos protege de la corrosión emocional que produce la queja persistente. Un corazón agradecido no ignora el dolor, pero decide no permitir que el dolor monopolice su enfoque, y en esa decisión consciente se activa una paz que supera la lógica circunstancial, una paz que nace de reconocer que cada respiración, cada aprendizaje y cada nuevo amanecer constituyen expresiones tangibles de misericordia renovada. La obediencia, cuando es interiorizada como acto de amor y no como imposición externa, desarrolla en nosotros una coherencia integral entre lo que creemos y lo que practicamos, una alineación que elimina la fragmentación interna y produce estabilidad espiritual. Obedecer implica confiar en la sabiduría infinita, incluso cuando nuestra comprensión es parcial, implica aceptar que la perspectiva divina trasciende nuestros cálculos inmediatos. Y esa rendición consciente genera libertad, porque nos libera de la carga exhaustiva de querer controlar cada variable, permitiéndonos descansar en la certeza de que estamos caminando dentro del diseño original para nuestra vida. El perdón, cuando se convierte en estilo de vida, reconfigura nuestras relaciones y sanea nuestras memorias emocionales, porque deja de ser un evento aislado y pasa a ser una postura constante que prioriza la paz interior por encima del derecho a mantener resentimiento. Perdonar no borra la historia, pero redefine su impacto, porque decide que la herida no determinará el futuro, que la ofensa no será el eje de la identidad, y que la misericordia tendrá más peso que la venganza. En ese acto aparentemente silencioso ocurre una liberación profunda, una restauración que permite que la comunión con Dios fluya sin interferencias causadas por amarguras no resueltas. Y la fe, cuando alcanza madurez, deja de ser entusiasmo momentáneo para convertirse en convicción estructural, en una certeza que sostiene decisiones, que orienta prioridades y que fortalece la perseverancia cuando la evidencia visible es limitada. La fe auténtica no depende de señales constantes ni de confirmaciones espectaculares, sino que descansa en el carácter inmutable de Dios, en la confianza de que su fidelidad no fluctúa con las circunstancias. Esa fe transforma la manera en que enfrentamos pérdidas, incertidumbres y desafíos, porque nos permite interpretar cada episodio como parte de una narrativa mayor que aún no está completa, pero cuya conclusión ya está asegurada por la promesa divina. Cuando estas actitudes comienzan a integrarse de manera orgánica, no como esfuerzos forzados, sino como fruto de una relación viva con Dios, la vida adquiere una profundidad distinta, las decisiones se vuelven más conscientes, las palabras más cuidadosas, las reacciones más equilibradas y los pensamientos más alineados con la esperanza. Entonces comprendemos que la verdadera bendición no consiste únicamente en resultados externos visibles, sino en la transformación progresiva del carácter, en la estabilidad emocional que no se derrumba con cada dificultad y en la certeza interior de estar caminando dentro del propósito eterno. Tal vez el cambio que has estado esperando no depende de una circunstancia extraordinaria que aparezca de repente, sino de una reconfiguración interna que comienza hoy, en la disposición de cultivar humildad cuando el orgullo quiere imponerse, generosidad cuando el miedo sugiere retener, paciencia cuando la ansiedad exige rapidez, gratitud cuando la queja intenta dominar, obediencia cuando la lógica personal contradice la dirección divina, perdón cuando el resentimiento reclama justicia inmediata y fe cuando la vista no alcanza a comprender el panorama completo. Porque cuando el corazón se alinea, el favor fluye, cuando la actitud se transforma, el entorno comienza a responder. Y cuando decidimos vivir desde estas convicciones profundas, no solo experimentamos bendiciones externas, sino que nos convertimos nosotros mismos en portadores de bendición,
en reflejos vivos de la gracia, en testimonios silenciosos de que el carácter moldeado por Dios es la mayor evidencia de su presencia activa en nuestra HISTOR. Y en la medida en que esta comprensión se profundiza, comenzamos a percibir que la verdadera espiritualidad no se reduce a momentos aislados de inspiración, ni a declaraciones emotivas pronunciadas en circunstancias favorables, sino que se consolida en la coherencia prolongada de una vida que ha decidido estructurarse alrededor de principios eternos. Principios que no fluctúan con las tendencias culturales ni con las presiones circunstanciales, sino que permanecen firmes como columnas invisibles sosteniendo la arquitectura interna del alma, permitiendo que cada pensamiento, cada reacción y cada decisión estén impregnados de una conciencia constante de la presencia divina. Porque cuando hablamos de actitudes que atraen el favor de Dios, no estamos describiendo comportamientos superficiales que pueden simularse ante los demás, sino disposiciones profundas que reordenan nuestras motivaciones, que purifican nuestras intenciones y que gradualmente transforman la manera en que interpretamos la realidad. Es un proceso de refinamiento continuo en el que el Espíritu de Dios trabaja en lo más íntimo del ser, desmantelando estructuras de orgullo, desarraigando patrones de egoísmo, suavizando durezas emocionales y fortaleciendo convicciones que antes eran frágiles o inconsistentes. La humildad, en su expresión más madura, no solo reconoce la dependencia de Dios, sino que se deleita en ella. Encuentra seguridad en esa dependencia. Descansa en la certeza de que no necesita sostener el universo sobre sus hombros, porque existe una soberanía infinitamente superior que gobierna con sabiduría perfecta. Esa humildad estabiliza la identidad, impide que los elogios inflen el ego o que las críticas destruyan la autoestima, porque el centro de gravedad ya no está en la opinión humana sino en la aprobación divina. Y esa estabilidad interior se convierte en un terreno fértil donde las bendiciones pueden arraigarse con profundidad. La generosidad, cuando se consolida como estilo de vida, trasciende la simple transferencia de recursos y se convierte en una disposición expansiva del alma, una amplitud interior que no se contrae por el temor a la pérdida, sino que se expande con la convicción de que dar es participar activamente en el flujo del reino, es convertirse en canal de provisión, es permitir que lo que hemos recibido continúe su recorrido hacia otros corazones necesitados. Y en esa circulación constante ocurre algo extraordinario. El dador no se empobrece, sino que experimenta una riqueza interior que ninguna acumulación material podría proporcionar. Una satisfacción que proviene de saber que su existencia está generando impacto trascendente. La paciencia, en su dimensión más elevada, no es simple tolerancia del tiempo, sino confianza estructural en el diseño providencial de cada etapa. Es la capacidad de sostener la obediencia cuando los resultados no son inmediatos, de mantener la integridad cuando el reconocimiento se retrasa, de perseverar cuando el silencio parece prolongarse. Esa paciencia robustece la fe, profundiza la dependencia y purifica las expectativas, porque nos enseña a valorar el proceso tanto como el destino, a comprender que el crecimiento invisible muchas veces precede al fruto visible, y que la madurez espiritual requiere estaciones de espera donde el carácter es fortalecido de manera silenciosa pero decisiva. La gratitud, cuando se convierte en disciplina inquebrantable, reconfigura la neurología emocional del creyente, entrenándolo para detectar señales de gracia, incluso en escenarios complejos, desarrollando una sensibilidad que identifica provisión donde otros solo perciben carencia, y cultivando una memoria espiritual que recuerda intervenciones pasadas para sostener la esperanza presente. Un corazón agradecido se vuelve resistente a la amargura, impermeable a la comparación destructiva,
y menos vulnerable a la ansiedad que nace de expectativas desordenadas, porque ha aprendido a celebrar lo que es antes de angustiarse por lo que aún no ha llegado. La obediencia, cuando se internaliza como expresión suprema de confianza, produce una alineación tan profunda entre voluntad humana y voluntad divina, que la vida adquiere una coherencia notable, eliminando tensiones innecesarias que surgen cuando intentamos negociar constantemente con los principios eternos. Obedecer no es renunciar a la libertad, sino redirigirla hacia su propósito más elevado. Es utilizar la capacidad de elegir para caminar dentro del diseño que garantiza plenitud. Y en esa alineación surge una paz estructural, que no depende de circunstancias favorables, sino de la convicción de estar transitando el camino correcto. El perdón, cuando se consolida como práctica recurrente, libera energías emocionales que antes estaban atrapadas en ciclos de resentimiento. Rompe narrativas internas de victimización que distorsionan la identidad y abre espacios para que la compasión sustituya a la dureza, permitiendo que el corazón respire sin la opresión del rencor acumulado. Perdonar no minimiza la gravedad de la ofensa, pero decide que la herida no será el centro permanente de la conciencia. Y esa decisión estratégica de soltar transforma radicalmente la calidad de nuestra comunión con Dios, porque elimina barreras invisibles que interferían con la sensibilidad espiritual. Y la fe, cuando alcanza una madurez robusta, se convierte en fundamento estructural de toda la existencia, en la lente interpretativa a través de la cual se evalúan pérdidas, oportunidades, desafíos y silencios. La fe madura no exige explicaciones inmediatas ni señales espectaculares constantes, sino que descansa en la fidelidad comprobada de Dios, permitiendo que el alma permanezca firme aun cuando las circunstancias fluctúan. Es esa fe la que sostiene la perseverancia cuando los proyectos parecen estancados, la que alimenta la esperanza cuando los diagnósticos son inciertos, la que inspira valentía cuando el entorno es adverso. Cuando todas estas actitudes convergen y comienzan a entrelazarse como fibras de un mismo tejido espiritual, la vida del creyente adquiere una densidad distinta, una profundidad que trasciende lo superficial, una estabilidad que no se fractura con cada contratiempo. Entonces comprendemos que el favor de Dios no es un evento aislado, sino un ecosistema espiritual que florece donde el carácter ha sido cultivado con diligencia, donde el corazón ha sido rendido con sinceridad y donde la voluntad ha decidido alinearse persistentemente con principios eternos. Quizás el verdadero despertar espiritual no consista en buscar experiencias extraordinarias externas, sino en permitir que estas actitudes penetren cada dimensión de nuestra cotidianidad, que informen nuestras conversaciones, que moderen nuestras reacciones, que orienten nuestras prioridades y que redefinan nuestras ambiciones. Porque cuando el interior se transforma con esta profundidad, el exterior inevitablemente comienza a reflejar esa transformación, y la vida entera se convierte en un testimonio continuo de que el favor de Dios descansa con abundancia sobre aquellos que han decidido cultivar un corazón alineado con su carácter eterno.